quiero compartirles algo que compartí esta semana pasada. Estamos viendo los Salmos, y en los Salmos es muy glorioso para mí porque son hombres de carne y hueso que manifiestan reacciones como las nuestras. Se entristecen, se deprimen, se alegran, se abaten, les vence el pecado, tienen victorias, y todas esas cosas están reflejadas de hombres de carne y hueso. Cuando ustedes van al Salmo, del Salmo 120 al 134, ustedes van a encontrar en sus Biblias que estos salmos se conocen como cánticos graduales, ¿de acuerdo? Estos cánticos graduales tienen que ver con ese peregrinar o de ese regreso de los judíos a Jerusalén para celebrar las fiestas establecidas en el Antiguo Testamento. Y estos viajes no eran fáciles, no eran tranquilos. Un ejemplo de esto es el Salmo 121 en sus Biblias, mis hermanos. Salmo 121, de hecho aquí tenemos la oportunidad de cantarlo. Salmo 121 en sus Biblias. ¿Lo tienen? Porque yo no. Si ustedes se fijan, el Salmo 121 empieza con un título que es parte de los Salmos. Dice cántico gradual. ¿Lo vieron? Hacia el Salmo 121. Entonces, en el Salmo 121 se manifiesta el camino para ir a Jerusalén, y el camino para Jerusalén normalmente era una montaña que tenían que subir. Y dice el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esta estructura es interesante porque manifiesta, son lugares peligrosos, los caminos. Él levanta sus ojos por el temor que tiene por el camino y dice, bueno, ¿de dónde vendrá mi ayuda en momentos de peligro? Y dice, mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá ¿el qué? El que guarda. Él va tranquilo en su peregrinaje porque sabe que Dios es real, que está con él, que lo socorre y lo ayuda, porque finalmente este peregrino judío está regresando a Jerusalén para adorar al Señor conforme sus estatutos. El verso 3 dice, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Si se fijan, está describiendo el camino del peregrino. Dios me va a guardar. Hay muchos peligros, pero el Señor me va a guardar. Ese es el Salmo 121. Vayan al 122. El 122 es, llegué a Jerusalén. Solo leamos versículo 1 y 2. De nuevo, ¿cómo inicia? Cántico gradual de David. Ahora llegó a Jerusalén. Miren lo que dice. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Entonces, estos salmos cánticos graduales describen todo el proceso de viaje. Llegan a Jerusalén y ustedes siguen leyendo, van a encontrar cómo lo alaban, cómo le sirven, cómo ministran. Y cuando llegamos al Salmo 131, es un salmo conocido como contentamiento o como aprendiendo el contentamiento. Entonces, hablando del contentamiento, mis hermanos, los únicos que gozan de un genuino contentamiento es aquellos que están en Cristo. El contentamiento es un regalo de parte de Dios, a quienes Dios les ha dado su bendita gracia. Ahora, ¿cómo el salmista manifiesta el contentamiento? Y va a sonar raro, porque a nuestros oídos parecía que no fuera felicidad, pero veámoslo. Salmo 131, 2. En verdad, dice el rey David, inspirado por el Señor, en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado, es mi alma en mi interior. Si ustedes leen eso de parte del rey David, bueno, tal vez las que son madres entienden mucho mejor esto, pero ¿qué pensamiento les llega? ¿Qué está queriendo decir el salmista?
¿Qué tiene que? ¿Está raro eso? Yo estoy como un niño recién destetado. Ya no lloro por leche. Estoy en mi interior como un niño tranquilo que ya no está llorando, clamando por leche. ¿Eso qué evoca en el Salmo? Hay un cambio brusco, ¿no? Ahora piensen, hermano, las que son madres y los padres que hemos estado cercano y todo este proceso. Para destetar a un niño, de hecho es curioso porque dentro del mundo judío un niño se destetaba a los 4 o 5 años. Yo he conocido casos hasta los 6, es muy raro, ¿no? Sí, hasta los 7. Ese no fue nuestro caso, para que no piensen que fue Tomás. Entonces, cuando un niño llegó el tiempo donde la mamá sabe, llegó la hora de quitarle el seno y pasarlo a la comida sólida, ¿cómo lo toma el bebé? Bueno, el bebé no habla, ¿no? Pero ¿cómo reacciona? Con furia, con rabia, con agresividad, se molesta. Y cuando le dan comida sólida la desprecia al inicio, pero es la mamá la que sabe que es el tiempo de darle comida sólida al bebé, pero el bebé no lo entiende. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la mamá? Hay mamás que tienen que destetar a sus bebés porque ya no pueden continuar amamantando, porque tienen que regresar al trabajo, porque tienen que hacer sus actividades y sufren, porque ese vínculo creado entre la mamá y el bebé es muy, muy, muy fuerte. Entonces, imagínense a un niño que le dicen ya no más seno y se lo quitan para darle comida sólida, la reacción es de furia, rabia, enojo, descontento por la voluntad de la mamá. El salmista dice, en las manos de Dios yo estoy tranquilo, como un niño que la mamá decidió quitarle el seno para darle comida sólida. Yo estoy tan tranquilo como un niño que no se queja, que no llora, cuando lo pasan del seno a la comida sólida. Así de tranquilo es la manifestación de este salmista. Entonces la ilustración de un niño destetado es muy interesante para el lector, pero pueden imaginarse la tranquilidad de un bebé que no es común, es supremamente raro, pero así describe David, yo estoy tranquilo. Lo que Dios decida quitarme para darme ahora es lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Entonces es un contentamiento, una tranquilidad, sabiendo que está en las manos del Señor. Ahora pregunta, ¿nosotros nacemos con el contentamiento naturalmente? Nosotros nacemos, estoy contento como nací, con la comida que tengo, la casa que tengo, la vida que tengo. ¿Somos naturalmente felices y contentos? No. Vayan a Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Y vamos a ver este pasaje muy conocido por ustedes. Filipenses 4:11 dice lo siguiente, no lo digo porque tenga escasez. Aún suenan Biblias. Bien. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué? He aprendido ¿a qué? A contentarme. ¿En qué momentos? En cualquiera que sea mi situación. O sea, el apóstol Pablo claramente nos dice que él ha aprendido a tener contentamiento. Y el contentamiento se aprende en el contexto del salmista a que se nos tienen que quitar cosas para darnos otras. El contentamiento es, ¿recuerdan el texto en Filipenses? He aprendido en abundancia o en escasez, en hambre, en pobreza, parecen votos. Pero finalmente, en Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Entonces, el creyente en Cristo se puede contentar. Solo hay una manera de contentamiento. Hay una manera que se nutre el contentamiento del creyente, y lo dice el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Yo voy a aceptar, Señor, que ya no es hora de seguir con el seno, sigo a la comida sólida, porque tú estás en control. Pero hermanos, la forma como aprendemos contentamiento es en medio de las necesidades, porque sabemos que Dios está en control. No son las circunstancias las que me alegran, lo que me alegra es que Dios es mi propia fortaleza para tener contentamiento y agradecimiento en medio de la situación.
Entonces el apóstol Pablo nos dice claramente que el contentamiento se aprende. ¿De acuerdo? Como un niño se desteta para darle sólido, es un proceso de aprendizaje. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, he aprendido contentamiento, luego dice, gozaos en el Señor, os digo, siempre regocijados. ¿De dónde escribió él esta carta? Desde la cárcel. O sea, no es el tipo de hombre, Señor, si tú me sacas, yo de verdad tendría gozo. Señor, si tú me liberas de esta experiencia de encierro, yo tendría gozo. Él dice, no, sea que esté libre, o sea que esté encerrado, todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza, y como Cristo es mi fortaleza, Él es mi fuente de contentamiento. Hermanos, nosotros reaccionamos bien cuando Dios nos quita algo para darnos otra cosa. ¿Sí o no? Decimos, bien, Señor, perdí el trabajo, gracias a ti, alguna buena voluntad habrá, un propósito santo, bueno en esto, Señor. Yo soy consciente que no hice nada indebido para que este proceso se diera, pero tú me estás quitando algo para darme otra cosa. ¿Hay contentamiento? Ese es el asunto, el contentamiento se aprende y solamente se nutre cuando Cristo realmente Él es mi fortaleza. Ahora, ¿qué manifiesta realmente el descontento? Ah, Señor, yo no tengo un esposo romántico, no tengo una esposa respetuosa, no tengo el carro que deseo, no he conocido Australia, no tengo. ¿Qué manifiesta eso? ¿Descontento o codicia? Codicia. La mayoría del descontento es porque no estoy contento con lo que tengo, sino aburrido, desagradecido por lo que no tengo. Entonces no manifiesta, si yo fuera a Europa sería muy feliz. No, tu corazón codicioso piensa que si vaya y disfruta va a ser feliz. Pero luego que vaya a Europa, ¿qué quiere? Luego quiere ir en un vuelo a Marte, que están yendo a la Luna. No, siempre hay descontento. Y la verdad es que ese descontento es la manifestación de codicia. Entonces, mis hermanos, el verdadero contentamiento no es lo mismo que conseguir todo lo que yo quiera o anhele mi corazón. El verdadero contentamiento es someternos a la voluntad de Dios y saber que lo que Él tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Pero esa voluntad se ve de esa manera cuando realmente yo estoy contento con su voluntad. Así como un bebé, la mamá dice, ya no más tete, seno, pasamos a comida sólida. El bebé en el contexto dice, bueno, mamá, está bien, estoy de acuerdo contigo. Mamá, tú tomas la mejor decisión, que venga el brócoli. Pero este es el contentamiento. La ilustración es eso. Yo estoy tan tranquilo en el interior como un bebé recién destetado. Hermanos, muchas veces nosotros decimos de labios para afuera, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, amén, pero por dentro no estoy contento, no estoy de acuerdo, mi trabajo, mi compañía, mi carro, mi negocio, hay desespero. Y tú dices, no, pastor, yo tengo expectativas y tengo metas, está bien tenerlas, pero que tu contentamiento no dependa de eso. Porque entonces no es contentamiento, sino codicia. Entonces en el contexto, de nuevo, la mamá sabe que es lo mejor. La Biblia dice claramente, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El nada me faltará no depende de la oveja, sino del pastor, que sabe exactamente qué necesita la oveja. Y hermanos, nosotros no somos ovejas dóciles, tranquilas, nobles, contentísimas. No, hay momentos muy difíciles. Un puritano, Horatius Bonar, en el pasado decía, ¿cómo afrontar una pérdida? Cuando muere un ser querido que duele muchísimo. Él decía, los seres queridos se van y al partir hacen sitio para que yo pueda amar a otra persona de la misma manera. Los seres queridos se van y al partir hacen sitio dentro para que alguien más pueda ser querido. Pero hermanos, de verdad, se muere un ser querido y no hablo de labios para afuera porque no lo he vivido en carne propia tan cercano, pero debe ser duro, ¿no? Señor, ¿por qué? Pero en ese tipo de cosas es que estamos llamados a descansar en la buena voluntad
de Dios. Ahora, ¿cómo se aprende el contentamiento? Filipenses 2, 12 y 13, solamente en el contexto de Filipenses. Ya leímos el 11. El 12 dice, por tanto, como yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el 11, el 12 dice, por tanto, entonces, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es muy interesante que el apóstol Pablo liga el aprender el contentamiento con el proceso de santificación. De hecho, hace unos años atrás escuchamos al pastor Manolo Maestre, no sé si lo recuerden, de la iglesia nuestra en Ecuador, que él decía que la santidad es la verdadera felicidad y que la felicidad viene de una vida santa. Entonces, el contentamiento es un proceso de santificación. ¿Quién escribió el Salmo 131? David. Y uno mira en la vida de David, al inicio, muy joven, le dice, tú vas a ser el rey de Israel. ¿Cuántas oportunidades tuvo David de matar a Saúl y hacerse rey automáticamente? ¿Recuerdan? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? ¿Muchas? ¿Alguien sabe? ¿Una o dos o tres? ¿Tres? Digamos 2 o 3. Pero recuerdan una expresión muy conocida del rey David, cuando la gente le decía, mátalo, es el tiempo, te lo ha entregado el Señor, es tiempo de tomar el reino. ¿Qué decía David? No, yo no voy a tocar el ungido del Señor. No es el tiempo. Yo no voy a lograr las cosas en mis fuerzas, yo voy a esperar en Dios. No es el tiempo de acabar con Saúl, no es el tiempo de acabar con Saúl, y David esperó bien. Y manifiesta un contentamiento, pero hubo un tiempo difícil de David, que ya no estaba contento con lo que tenía y quiso lo de alguien más. ¿Recuerdan? No estaba contento con lo que tenía y quiso la mujer de alguien más. Y en su codicia la quiso, fornicó con ella, adulteró con ella y para quedarse con ella mandó matar a su marido. Entonces uno dice, uy, pero esa es la realidad nuestra. Aprendemos contentamiento en el proceso de santificación. Entonces es muy interesante, mis hermanos, realmente el contentamiento es descansar en que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando pierdes un ser querido, cuando pierdes la economía, cuando las cosas se ponen difíciles, ni por un solo segundo hemos salido de la voluntad de Dios. Entonces finalmente el contentamiento no es la razón de las circunstancias o la economía, sino que Dios está en absoluto control y Él sabe qué es lo mejor. Como cuando la mamá dice, ya no más seno, hijo, necesitas comida sólida, y el bebé responde, sin llorar. Nosotros aprendemos por el tiempo a responder sin llorar, porque el contentamiento, según las Escrituras, se aprende. A otra persona también le pasó. ¿Recuerda a Moisés cuando mató al egipcio? ¿Qué fue lo que dijo Moisés en ese momento? Yo estoy seguro que los judíos van a entender que yo hice esto porque llegó el momento de liberarlos. Dios me llamó a liberarlos, llegó la hora de liberarlos. Después de que mató al egipcio, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años en el desierto aprendiendo que no es Moisés el que libera, sino Dios. A salirse de sí mismo, 40 años dejando de ser Moisés, otros 40 años aprendiendo a hacer la voluntad de Dios y otros 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, finalmente en esta escuela de aprendizaje del contentamiento, Dios hace su obra y nos enseña contentamiento a través de quitarnos y darnos cosas a través del proceso de la santificación. ¿Preguntas? ¿Descontentos? ¿Todo bien? Hermanos, permítanme iniciar como debimos iniciar, orando
por el hermano Esaín y la situación que está afrontando. Después de que termine de orar, tenemos 5 minutos para saludarnos y tener un tiempo de compañerismo antes de iniciar el servicio. Vamos a orar. Amado Señor y buen Dios, como estamos viendo hoy, a nuestro hermano Esaín vino una providencia de tu parte muy dolorosa para él y para aquellos que se benefician de la diligencia y el cuidado que él tiene con muchos hermanos de llevarlos y traerlos. Hoy su carro se incendió. Me decían algunos hermanos que él estaba temblando y angustiado. No es para menos. Señor, te ruego porque mi hermano Esaín no tiene una economía boyante para decir, no importa, lo voy a cambiar. En este punto de su vida se quedó sin carro. Bendícelo, Señor, porque él es un hombre de edad, tiene su mamá de edad, su esposita también necesita ser cuidada. Y yo te suplico, Señor, que tú le proveas un vehículo en tu infinita gracia y en tu misericordia, para que siga siendo ese hermano y diácono que le encanta traer hermanos en el día del Señor. Gracias por darme el honor de reemplazarlo en esta clase. Seguro él venía bien preparado, listo para darla, pero tus planes fueron diferentes para él. Padre, es muy difícil, como vimos hoy, poder tener contentamiento, pero te ruego que le aumentes la fe a mi hermano Esaín y a su esposa Hilda, para que sepan que están en tus buenas manos. Y tal vez tú los estabas guardando de algo mucho peor. Eso solo está en tu soberana y providencial voluntad. Te doy gracias por mi hermano que regresa. Guarda su corazón. Dale motivaciones correctas y permítelo ser una familia para él. Señor, guarda a mi hermano, permite que podamos tener noticias después del servicio y que podamos ver la forma de cómo colaborarle en medio de este desastre. Gracias, Señor, porque somos familia y si uno sufre, todos estamos llamados a unirnos en ese dolor. Gracias, Padre, también porque no pasó nada más grave, aparte de la pérdida de su vehículo. Gracias por aquellos hermanos que trajeron los productos que ellos venden en medio nuestro para que sean repartidos al final del servicio y puedan continuar con este medio de provisión. Y permite que de ahora en adelante, Señor, esta noticia fuerte no opaque nuestro contentamiento y ánimo en tu día para adorarte y honrarte. En Cristo Jesús. Amén.